Vamos a analizar ahora entonces este problema de L y omega, para que se entienda perfectamente las diferencias que tienen estos dos vectores, estas dos magnitudes tan importantes de la mecánica de rotación. ¿Será L igual a I por omega como vector? Dije que no yo antes, pero no lo justifiqué, solamente dije que solamente era el componente Z, ¿no? LZ igual a I por omega. Vamos a ver esto con más detalle. Para eso vamos a hacer tres problemas. Vamos a hacer problemas con cuerpos, digamos, aislados y después lo vamos a generalizar para el cuerpo rígido. Lo primero que voy a hacer es suponer una sola partícula que está girando en un plano horizontal alrededor de un eje vertical, eje Z, ¿sí? Y que tiene una cierta velocidad angular, omega, que está siempre en el eje. Siempre le voy a seguir repitiendo esto, ¿ok? Omega siempre está en el eje, eso no hay ninguna duda que sea así. Está girando y ustedes, como ven, si omega es para arriba, la partícula está entrando, la agarré justo cuando está entrando en el pizarrón y tiene entonces una cantidad de movimiento lineal mv. La velocidad es entrando al pizarrón. ¿Sí? Bien. Tomo un punto cualquiera de referencia sobre el eje, no hace falta que sea este punto, puede ser un punto cualquiera, por eso lo estamos generalizando. Y el vector posición respecto al eje va a ser este R. Es el vector posición de la cantidad de movimiento lineal. ¿Eso para qué es? Para calcular la cantidad de movimiento angular. Dos cositas adicionales. Primero, la partícula está en la distancia A del eje. ¿A qué es igual a? Bueno, si el ángulo este es delta, un ángulo cualquiera, este ángulo es delta, fíjense que R por el seno de este ángulo me da el cateto opuesto. O sea que eso es para tener entonces la distancia de la partícula al eje. Lo llamé A. Ángulo delta, este ángulo también es delta. ¿Sí? Y fíjense entonces que vamos a hacer la siguiente hipótesis, que omega es constante. Ojo con esto, eso es muy importante. No es necesario que sea así, por supuesto, ¿no? Solamente hago esta hipótesis para que ustedes vean las dificultades con L y omega. Si omega es constante, bueno, fíjense lo que pasa. L, ¿a qué es igual L según la definición? La cantidad de movimiento angular. R, vector P, o sea, el momento de la cantidad de movimiento. Bueno, lo dibujamos. R, vector P. R para allá, va del punto de referencia a donde está la partícula. P entrante, fíjense que forma un ángulo de 90 grados, R y P. P es un vector que entra. Y L entonces, ¿cómo está L? En el plano, perpendicular al plano formado por R y P. Si ustedes me permiten, podemos pasar nuestros vectores, el vector R, ¿sí? El vector P, que es entrante, ¿ven? El marcador, este es el vector entrante, y L que es perpendicular al plano formado por R y P. ¿Sí? Este es el plano formado por R y P. Y L tiene esta dirección entonces. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que decir. Calculo L. ¿Cómo es el módulo de L? Vamos a ver el módulo de L. El módulo de L es el módulo de R, el módulo de P por el seno del ángulo comprendido. ¿Cuál es el ángulo comprendido entre R y P? Bueno, como dije antes, 90 grados. ¿Sí? R está así, P está entrante, el ángulo que forma siempre es 90 grados. A medida que la partícula gira, siempre va a ser 90 grados. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, es simplemente RP. Como R es constante, fíjense que a medida que la partícula gira, describe un cono R, pero la distancia está en el módulo acá, fíjense ustedes, ¿no? El módulo es constante. ¿Sí? A medida que la partícula gira, ustedes tienen que imaginar eso, describe un cono con el vértice aquí, y entonces el módulo de R es constante. Y además dijimos que omega es constante, por lo tanto la velocidad en módulo también es constante, por lo tanto P es constante. Siempre en módulo estamos hablando, ¿no? Por eso hice esa hipótesis, para que fuera más fácil. Por lo tanto, el módulo de L es constante. El módulo de L es constante. Ahora, ¿qué pasa con el vector L como vector? No es constante, ni mucho menos. Fíjense que si este es el eje de rotación, L, ¿qué describe? También describe un cono alrededor, a medida que la partícula se va moviendo, ustedes te imaginaron, esto hay que usar extremada imaginación para esto. Este es el eje, esta es la partícula gira alrededor del eje, ¿sí? Gira alrededor del eje. La partícula que tiene adosado entonces, tiene su cantidad de movimiento angular ahí, y a medida que la partícula gira, fíjense que L va cambiando de dirección. El módulo es el mismo, es como si fuera la longitud del marcador, no cambia, porque omega es constante. Pero, ¿qué cambia? La dirección. Por lo tanto, L no es constante como vector. Ya sabemos que un vector que cambia de dirección no es constante. Más aún, para mayor complicación, L y omega ni siquiera son paralelos.
Omega está en la dirección del eje, siempre. Y L no está en la dirección del eje. Por lo tanto, además que uno es constante y el otro no, ni siquiera son paralelos. ¿Ven ustedes? Entonces, debido a esto es imposible escribir esto que está acá, como ustedes ven. ¿Cómo voy a escribir que un vector es igual a un escalar por otro vector cuando los vectores ni son paralelos y además uno es constante y el otro no? Siempre suponiendo que Y es constante, por supuesto, ¿no? Porque el cuerpo es líquido, aunque sea de una sola partícula. ¿Se entiende entonces? Primer punto. Esto ya no sirve, no puedo aplicar esta expresión de ninguna manera. ¿Pero qué dije? Que si proyectamos todo en el eje Z, ¿se acuerdan ustedes? Tanto tau Z como LZ, si esto era LZ en vez de ser L total, servía. Bueno, veamos si es cierto o no. Bueno, veamos estos cálculos para ver realmente qué es lo que ocurre. Arranquemos con ello. Tiene cierta complejidad, pero si me siguen no es, digamos, no es demasiado difícil. L es igual a R por P, ¿sí? Ya lo vimos acá. O sea, este vector, el módulo de este vector, por el módulo de P. R, MD, P, SPP. A su vez, ¿a qué es igual la velocidad que tiene tangencial? Es igual a omega por R. Pero omega por R, ahí viene otro problema que tenemos que tener en cuenta. El RS no es cualquier R, sino que es el radio, la distancia al eje, obviamente. Esto está describiendo un círculo a medida que la partícula gira, que el círculo tiene radio A, no radio R, que está acá. Así que ojo con las letras. A veces es confuso. ¿Por qué? Bueno, yo lo lamento. La palabra radio se abrevia con R normalmente, y también el vector posición con R. Son cosas distintas. Una cosa es el vector posición de la cantidad de movimiento lineal para calcular la cantidad de movimiento angular, que lo llamamos R, como todo vector posición, y otra cosa es el radio de la partícula que gira alrededor del eje, que eso lo llamo A. Así que hay que tener cuidado. A veces muchos de los problemas que uno tiene es por un problema de nomenclatura, ¿sí? Entonces, la velocidad tangencial aquí es igual a omega por el radio de la circunferencia que está describiendo la partícula, que es A. A su vez, como ustedes ven, es R seno del ángulo, ¿no? Este es la distancia, como ya dijimos acá, R por el seno de este ángulo me da el cateto opuesto, que es A. Entonces, reemplazo acá abajo L como R, M, omega, por A, que es R seno delta. Hago un pequeño reordenamiento, me queda M, R cuadrado, omega, seno delta. Esto sería entonces L total. ¿Sí? L total. El módulo siempre, ¿no? Por supuesto. Estoy haciendo un análisis de módulos. Ya vimos que vectorialmente no puedo plantearlo, así que planteo los módulos. Bueno, por otro lado, esto es L. Vemos cuánto vale I por omega. A ver qué pasa. ¿Sí? Que tan cerca o lejos está esta igualdad de ser. I por omega, que es igual. Masa por A cuadrado es I. El momento de inercia, como tengo una sola partícula, es simple. Es la masa por la distancia al cuadrado. M a cuadrado por omega. Bueno, I por omega, entonces A R seno delta. Reemplazo, me queda mr cuadrado seno delta cuadrado omega. Hago otro ordenamiento y me va a quedar mr cuadrado omega por un seno delta. Y acá saco el seno delta, lo divido en dos senos. El seno cuadrado en dos senos. Un seno y dos senos. Esto que está entre corchetes, ¿qué es? Es L, justamente. Comparen acá arriba. mr cuadrado omega seno delta. Esto que está entre corchetes es el módulo de L. Entonces, ¿y por omega qué es? L por seno delta. L seno delta, ¿ven ustedes? ¿Y qué es L seno delta? Si esto es L, este ángulo es delta, este ángulo también es delta, ¿ven ustedes? Porque son un ángulo cuyos lados son perpendiculares a otro ángulo. Este es L, y L seno delta, ¿qué es? Es este cateto que está acá, esta proyección. ¿Sí? L seno delta, ¿ven ustedes? ¿Y eso qué es L seno delta? Es lo que llamamos L sub Z. Es la proyección de L, ¿en dónde? En el eje. Y normalmente se dibuja en el eje, ¿no? No se dibuja acá, sino al final del día se va a dibujar ahí. Acá solamente lo dibujé para indicar, puedo dibujarlo como si ustedes quieren, como un vector, es la componente de L en ese punto, pero digamos, es LZ el módulo por el versor, digamos, si estoy en el eje Z va a ser el versor acá. Entonces, al final, ¿qué me queda? Que efectivamente I por omega no es L, sino que es LZ. ¿Ven ustedes? Es la proyección de L en el eje de rotación. ¿Qué nos enseña esto entonces? Que esta expresión sí es válida. Sí es válida. Pero esta no. En este caso particular, entonces,
L y omega ni siquiera son paralelos. Por lo tanto, no puedo escribir una ecuación así. Y además, omega es constante y L no lo es. Entonces, todo esto me tiene que llevar a entender las diferencias que hay entre L y omega. Porque cuando enunciemos el principio de conservación, que nos falta, dentro de poco tiempo lo vamos a ver, el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular, vamos a ver que lo que se conserva es L, no omega. O sea, por eso tienen, digamos, significados muy distintos y ustedes tienen que captarlo de entrada, para no entrar en confusiones. Entonces, todo este esfuerzo es para entender la diferencia entre L y omega. ¿Lo entendemos acá? Omega constante, L no lo es. Y L y omega no son paralelos. Tienen significados distintos. Bien. Entonces, ya estamos viendo que podemos escribir esto. L sub z, no L. Eso sí puede ser, al llegar a ser válido. ¿Ok? Falta una cosa que vamos a terminar con este problema, que es verificar si esto se cumple o no. ¿Se cumplirá esta ecuación? L cambia, L está cambiando, dijimos, ¿no? No es constante. Si L no es constante, ¿qué significa? Que hay una derivada de L respecto al tiempo. Entonces tiene que haber un tau. ¿Ven ustedes? ¿Sí? ¿Cómo hay un tau? Pero no era que tau es igual I por alfa. Ahí tenemos toda la mezcolanza, ¿no? Porque si omega es constante, alfa ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Sí? Si omega es constante, alfa vale 0. Si alfa vale 0, tau igual I por alfa, tau vale 0. Si tau vale 0, L es constante. Pero L no es constante. Entonces ahí es donde tenemos el problema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que una cosa son las relaciones sobre el eje Z, relaciones escalares, y otra cosa es la relación vectorial general. Esta ecuación implica que tiene que haber un tau, y ese tau ¿qué va a pasar? Me va a cambiar la dirección de L, como dijimos, pero no me va a cambiar el módulo. No importa, es un vector. Entonces vemos ahí otra particularidad de L. L puede cambiar de dirección sin cambiar de módulo, como en un momento circular la velocidad cambia de dirección y no cambia de módulo, ¿no? En un momento circular uniforme. Bueno, acá pasa lo mismo. En este esquema vamos a ir viendo entonces que existe tau, porque hay una fuerza externa, ese tau cambia la dirección de L, pero no cambia el módulo. ¿Ok? Entonces omega es constante. Y entonces no puedo aplicar tau total igual a I por alfa, como ustedes ven. Sí va a ser tau z igual a I por alfa. Ya lo vamos a ver en el próximo video.